Algunos piensan que seguir a Cristo es una garantía de comodidad y éxito permanente. Y llegan al Evangelio pensando que la vida cristiana será un camino fácil, pero pronto descubren pérdidas, pruebas, dolores. Entonces aparece la pregunta: si Dios me ama, ¿por qué estoy sufriendo? Y es que seguir a Cristo no significa ausencia de dolor, significa cumplimiento de propósitos. Por eso te invito a que me acompañes hasta el final, porque en esta enseñanza de hoy vamos a estar hablando de por qué Dios permite que sus hijos sufran y qué dice la Biblia al respecto. Para que puedas ver tus pruebas no como un final, sino como un puente hacia la gloria que viene. Y escúchame bien, el sufrimiento no es la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios y es victoria. Hola, soy la pastora Sareki Baisauli. Les bendigo mucho y les doy la bienvenida al canal. Y antes de continuar con la enseñanza de hoy, me gustaría saber más de ti. ¿Qué pruebas estás enfrentando en este tiempo? ¿Y cómo estás confiando en Dios en medio de ellas? Házmelo saber aquí en los comentarios. Los voy a estar leyendo y apoyándote en oración. También sería muy bueno que compartieras un testimonio de cómo pudiste vencer después de un proceso de sufrimiento. Porque tus palabras pueden animar mucho a otros que ahora mismo están pasando por lo mismo que tú. Y nosotros estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. Y la razón número 1 que te quiero compartir es que el sufrimiento no es una casualidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, ya Jesús se lo anunció a sus discípulos. Les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Jesús fue muy claro: el sufrimiento no es una sorpresa, sino que es parte del paquete de seguirle a Él. No siempre se trata de castigo, ni de mala suerte, ni de que alguien nos quiere hacer daño, sino que muchas veces es el terreno donde Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para un propósito mayor. Un ejemplo lo podemos ver en la vida de Job. Nadie causó su dolor, porque si el diablo vino a hacerle daño es porque Dios le dio el permiso para probar su fe y su integridad para con él. Aunque sus amigos lo acusaron, lo que le sucedía a Job no era consecuencia de pecados. El plan era mostrar que Job podía amar y confiar en Dios aún en medio del sufrimiento y el dolor. Cuando estés atravesando por pruebas, no busques a quien culpar. Mejor pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres formar en mí con esto que estoy pasando? Dios nunca pierde el control, ni aún en tus momentos más oscuros. Tampoco el sufrimiento es señal de abandono, sino parte del camino. La Biblia nos dice en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El sufrimiento no significa que Dios se fue, que te abandonó y que te dejó solo, sino que al contrario, que Él está contigo en medio de la prueba. Un ejemplo bíblico lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando Jezabel busca a Elías para matarlo. Este se va al desierto y después de caminar 40 días y 40 noches se esconde en una cueva. ¿Por qué Elías hizo esto siendo un profeta tan ungido de Dios y habiendo visto tantos milagros que Dios hizo a través de él? La Biblia nos dice que también Elías estuvo sujeto a pasiones y se refiere a esta parte de su vida. Él había sido amenazado por Jezabel, la esposa de un rey. Y Elías se sintió solo y abandonado. Pero en aquellos momentos donde él se sentía solo y abandonado, Dios lo visitó, Dios lo alimentó y lo renovó para seguir con su misión. Elías nunca estuvo solo. Dios estaba con él. Tal vez estés pasando por una prueba y sientas que Dios te abandonó. Pero la verdad es que tu Padre está más cerca de lo que tú te imaginas. Porque la prueba es una confirmación de que estás en el camino de la fe. La palabra nos dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y aquí entramos en la segunda razón. El sufrimiento tiene sus propósitos. Es para purificarnos y fortalecer nuestra fe como el oro, ahí en el fuego.
Es por eso que el apóstol Pablo también nos lo advierte en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí también nos sirve de ejemplo la vida de Job. Job lo perdió todo: hijos, riqueza, salud. Él fue probado en todas las áreas. Aún su esposa le pedía: maldice a Dios y muérete, por verlo en la condición tan precaria que Job había caído en no tener nada. Sin embargo, ¿qué declaró Job? Lo podemos leer en Job 1:21. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job es un libro muy largo. Y después, en el capítulo 42, versículo 10, podemos ver en esos versículos que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Le dio más hijos, le dio más riquezas y le restauró la salud. El versículo 12 nos dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y así continúa. Y después nos dice en el versículo 16: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. La historia de Job, después de tanto sufrimiento y obtener esas bendiciones, nos deja una enseñanza poderosa. Y es que la fe verdadera se mantiene y se manifiesta en medio de la tormenta. Un ejemplo muy bueno lo podemos ver en la vida de David antes de ser rey. David fue perseguido por el rey Saúl. Tuvo que sufrir exilio, se escondió en cuevas, aun cuando ya había sido ungido como rey. A cualquiera de nosotros que nos hubiera pasado, hubiéramos cuestionado si realmente habíamos sido ungidos por propósito de Dios para ser rey. Y después, tantos años después, sufriendo tantas cosas. Porque si leemos la Biblia, podemos ver que pasaron muchos años antes de que David se sentara en el trono. Por eso es que escribe en el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Piensa por qué Jesús fue al desierto por 40 días y 40 noches y allí ayunó. Porque el desierto no es el final, sino la escuela de preparación para el cumplimiento de la promesa. Si hoy estás atravesando pruebas, no significa que Dios se olvidó de ti. Significa que Dios está purificando tu fe para darte algo mayor. Hay cosas que Dios no nos las puede dar porque todavía no estamos preparados. Y si nos las da antes de tiempo, nos puede hacer daño. Podemos estorbar los propósitos que Él tiene con nosotros. Él no quiere que nos perdamos en medio del camino hacia ese propósito. Por eso nos dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Y otro propósito que tiene el sufrimiento es para identificarnos con Cristo. En Filipenses 3:10 el apóstol Pablo nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, que a través del sufrimiento compartimos los sufrimientos de Cristo. Compartimos sus padecimientos. Y otro propósito que tiene el sufrimiento es para dar testimonio. Con respecto a esto, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En nuestra debilidad se perfecciona su poder. Y la razón número 3 que te quiero compartir es que el sufrimiento tiene un límite y un propósito glorioso.
El sufrimiento, las pruebas, los dolores por lo que estemos pasando no son para siempre, no son eternos, son pasajeros y no se comparan con la gloria venidera que nos espera como hijos de Dios. La palabra nos dice en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí quisiera compartir contigo un ejemplo bíblico de una mujer que a pesar de su sufrimiento tuvo una victoria. Y es la historia de Ana, la mamá de Samuel. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, podemos leer esta historia y vemos que Ana estaba sufriendo. Pasó años de dolor porque no podía tener hijos. Recuerden que la misión de la mujer en esos años era procrear, era darle hijos a su esposo y que no se perdiera el apellido de la familia. Se esperaba que fuera mujer fértil. Además, en las escrituras decía que en mi pueblo no habrá mujer estéril ni que aborte. Y Ana estaba sufriendo eso, no poder tener descendencia, no poder tener un hijo con su esposo. Sumado a esto, era humillada por Penina, su criada. Pero Ana no se rindió. Ella clamaba a Dios con sufrimiento de corazón. Y un día Dios se acordó de ella y le dio a su hijo Samuel, el cual fue no solamente un sacerdote, sino un profeta clave para el pueblo de Israel. El sufrimiento de Ana, aunque duró años y fue fuerte, vemos que es temporal, que al final su respuesta de fe dio fruto eterno. Y el mejor ejemplo bíblico que podemos tener es Jesús mismo mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús soportó el desprecio. Aquellos a quien Él había sanado, aquellos que habían visto y recibido los milagros de Él, fueron los primeros que le abucharon y decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahí mismo en la cruz, Él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En determinado momento, también Jesús se sintió abandonado mientras cargaba todos nuestros pecados. Soportó la cruz, el desprecio, la muerte, pero después resucitó y hoy reina en gloria con el Padre. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ningún sufrimiento, por fuerte que sea, es eterno. Por eso siempre debemos recordar la resurrección, porque la resurrección nos recuerda que hay victorias tras la cruz. Así que siempre ten presente que el sufrimiento tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. Lo que hoy duele, mañana será testimonio de la gloria de Dios en tu vida. En la Biblia, Dios nos promete un final al dolor. Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Así que no pienses más que porque hoy estás sufriendo, que porque hoy estás pasando por una prueba muy difícil, te encuentras en un callejón sin salida. Ten fe y mira al final del camino. Enfócate en el final del camino, porque ahí es donde está tu victoria. Y que por ese camino que vas, aunque sea angosto, aunque sea difícil, es donde Dios te está preparando y se va a glorificar en tu vida para algo mayor. Si este mensaje tocó tu vida, déjame tu like para saber que te ha edificado. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que sigamos creciendo como comunidad y no te pierdas las próximas enseñanzas. Y sobre todo, comparte este video con alguien que en este momento está pasando por momentos de pruebas y de sufrimiento, para que sepa que su dolor no es eterno, que tiene fecha de vencimiento y sobre todo un propósito glorioso para lo cual Dios lo está preparando para cosas mayores. Y en este momento bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, tu familia, el ministerio que estás llevando a cabo o el que estás por empezar y para el cual Dios te está preparando. Bendigo tu nación, tu territorio, bendigo toda obra de tus manos, te declaro bendito y prosperado. Y ahora dame el privilegio de guiarte en oración.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo humillado ante tu presencia, pidiéndote perdón si me he desesperado en medio del proceso, en medio de la prueba, si me he sentido abandonado, si he sentido que tú no has estado conmigo y he estado solo en medio de este proceso. Yo te pido perdón y te pido que me fortalezcas para seguir caminando contigo, Señor, para permanecer fiel e íntegro como lo hizo Job, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de este proceso, en medio de este sufrimiento, tú me estás preparando y sé que no es eterno, que tiene una fecha de vencimiento y que detrás de esto hay un propósito glorioso que se va a cumplir en mi vida. En el nombre de Jesús, yo confío en ti, yo tengo fe en ti, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y después de esto voy a subir a un nivel superior. Voy a salir más fortalecido. Voy a salir más fortalecida, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús espero tu victoria. Amén y amén. Gracias por estar conmigo y compartir esta enseñanza hasta este último momento. Y los espero en un próximo video. Gracias.